Yo creo que estamos en el tiempo más interesante de la historia de la humanidad, porque estamos a punto de ver, y de hecho ya hemos comenzado a ver, el cumplimiento profético de muchísimas cosas. Entonces, ¿usted cree que la iglesia pasará por parte de la gran tribulación? No le quepa a usted la menor duda. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Lea usted los libros de teología de hace siglos atrás y ningún cristiano oraba o soñaba con no pasar por tribulación. Al contrario, era un honor ser perseguido. El arrebatamiento yo creo que es tan real como la silla en la que estamos sentados, Eliezer. Yo creo que estamos a punto de ver la manifestación del anticristo. Y hay un texto bíblico que a mí sí me ha llamado la atención y lo quiero mencionar, que dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero claro, este versículo se escribió hace 2000 años. Y si hace 2000 años Satanás sabía que le quedaba poco tiempo, ya me contarás a mí ahora. Si tú le preguntas a muchos judíos ortodoxos, hasídicos en Israel, oye, ¿cuánto tiempo falta para que venga el Mesías? El Mesías, desde su punto de vista, te dicen 1 hora. Mañana yo no sé lo que va a pasar. Déjame decirte que hay un versículo que tiene que ver con los últimos tiempos y con el amor, que precisamente dice que el amor de muchos se enfriará. Así que el amor también va a ser tocado y afectado por todos los acontecimientos finales. Ahora, el esquema que yo tengo en mi mente es el que yo creo que nos proporciona la Biblia. Quiero empezar diciendo que la Biblia es muy clara a la hora de darnos información exacta acerca de lo que va a ocurrir. No tenemos que inventarnos nada. En profecías, en escatología no es, a mí me parece, yo siento, yo creo. Yo no me muevo en ese terreno. Yo me muevo en el terreno de lo bíblico, de lo que el Señor ha revelado, y lo revelado no necesita ningún tipo de confirmación porque ya está revelado y claro. Para poder entender el futuro, hay que entender lo que Dios ha hecho y cómo ha trabajado y cómo se ha manifestado en el pasado. Porque hay un versículo clave en el libro de Eclesiastés que dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Es decir, el tiempo futuro en el texto hebreo está invertido. Es como que te lo cuenta en pasado, pero aún no ha ocurrido en el futuro. Y de hecho, en el libro del Apocalipsis, que es un libro apasionante, que no es imposible de entender ni mucho menos, las señales que nosotros vamos a ver en los últimos tiempos están escritas, parte de ellas en los evangelios, en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, por supuesto el libro del Apocalipsis y otras porciones. Por lo tanto, lo primero que va a ocurrir en los últimos tiempos es una manifestación brutal de la maldad. La maldad se va a multiplicar, no sabemos por cuánto, pero que se va a multiplicar, y eso es evidente porque lo estamos viendo. Porque Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Luego, para conocer lo que va a suceder en los últimos tiempos, hay que indagar cómo fue la generación de los días de Noé. Hay una señal que se tiene que producir sí o sí. Y yo creo, y lo puedo demostrar, creo, con la Biblia, es la manifestación de un personaje que recibe muchos nombres. El más conocido, el anticristo. Pero, por ejemplo, en el libro de Daniel se le conoce como el cuerno pequeño. Pablo lo llama el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Va a ser un líder político con una capacidad brutal, con una unción diabólica fuera de lo común, hasta el punto que es la primera vez en la historia que Satanás unge a una persona y le permite ofrecer lo que él nunca ha ofrecido a nadie, paz y seguridad. Ese personaje político, que está a punto de levantarse, va a ser el que va a dar el pistoletazo de salida a lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, que dura 7 años, divididos en 2 periodos perfectamente diferenciados, de 1260 días o 42 meses o 3 años y medio, o como dice Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo. Y todos esos sellos, trompetas y copas que menciona el libro del Apocalipsis se van a ir desarrollando poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Algo muy importante. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde encaja el pueblo de Dios en todo esto? A mí me enseñaron, en la escuela bíblica en la que estudié hace más de 40 años atrás, que la iglesia no iba a ver nada de esto. Que la iglesia iba a ser arrebatada, la iglesia no iba a ser trasladada a las bodas del Cordero, mientras en el mundo se llevaba a cabo la gran tribulación, y finalmente volveríamos, ¿verdad? Que es cuando todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Bueno, pues esa teoría, porque no es doctrina bíblica, aunque se enseña como es doctrina bíblica, pero eso no es bíblico. La Biblia dice cuándo se producirá el arrebatamiento de la iglesia y la primera resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. A la final, trompeta. A la final, trompeta. Señores, ¿cuál es la final trompeta? Pues la que cuenta el libro del Apocalipsis, que dice que son 7 toques de trompeta. Lean ustedes en el Apocalipsis qué ocurre cuando se toca la 7ª trompeta y se van a dar cuenta que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y con la primera resurrección. Porque la Biblia habla de 2 resurrecciones. Y lo viene diciendo ya desde Daniel capítulo 12, que unos resucitan para vida eterna y otros para condenación eterna. Y esa primera resurrección se produce al final de la 7ª trompeta, como dice Pablo
como misterio revelado en 1 Corintios capítulo 15, versos 51, 52. Por lo tanto, yo creo que estamos a punto de ver la manifestación del anticristo. Y yo sé que algunas personas se pueden llevar las manos a la cabeza diciendo, pero si a mí me enseñaron que eso no lo íbamos a ver. Bueno, es que usted tiene que comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que le enseñaron, si su teología coincide con la Biblia, o usted quiere que su teología o que la Biblia coincida con su teología. ¿Crees que esta generación va a experimentar todo lo que estamos hablando acerca de la segunda venida del Señor? ¿Crees que verá? Muchas cosas sí. Si analizamos cronológicamente el libro del Apocalipsis, yo creo, y es mi opinión personal, claro, me llevaría mucho tiempo demostrar con textos bíblicos y todo esto, que yo creo que la iglesia pasará la primera parte de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio. Y todo lo que la Biblia relata que va a pasar en esos 3 años y medio, lógicamente lo veremos. Que Dios nos protegerá, que Dios nos cuidará, siempre lo ha hecho. El Señor siempre marca una diferencia entre los que son y los que no son, entre la luz y las tinieblas. Sellos, que son 7, y trompetas, que son 7 en el Apocalipsis, yo creo que la iglesia las va a experimentar. Ya la segunda parte es otro tema.